la última hora del primer día. Es la última hora del primer día, no la última hora del último día, que va a ser un poco más dura. Tenemos para cerrar el día de hoy la mesa de partidos y movimientos sociales en los procesos de incorporación política en América Latina, y para eso pensamos en estos tres colegas que me acompañan aquí. Marisa Bambulow. Marisa es doctora en ciencia política de la Johns Hopkins University y es profesora de la Universidad de Brasilia. Santiago, que está a su lado, es Santiago Anria, que está a su lado, es doctor en ciencia política de la Universidad de North Carolina at Chapel Hill y es profesor asistente del Departamento of Global Labor and Work de la Universidad de Cornell. Y por último, Eduardo Silva es doctor en ciencia política de la Universidad de California, San Diego, y es Friso Foundation Chair in Political Science del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Tulane. Los tres tienen mucho trabajo sobre América Latina, en particular sobre movimientos sociales y también en la intersección con partidos políticos. Han publicado diversos artículos y libros sobre la temática, así que me parece que vamos a poder tener una discusión entretenida y disfrutable para cerrar este día. La idea es que cada uno tenga algo así como 15 minutos para después tener también un tiempo para preguntas y comentarios. La hora de finalización está prevista para 19:15, pero tal vez nos podamos extender algunos minutos más si es que hay oportunidad para el diálogo. Así que no demoro más y le doy la palabra a Marisa. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a la Asociación Uruguaya por la invitación. Qué gusto y qué honor compartir la mesa con Santiago y con Eduardo, que por supuesto conocen mucho más de ese tema que yo y han publicado muchísimo, así que es un honor de verdad, y creo que es el primer congreso internacional que participo después de la pandemia, así que gusto poder abrazar a los amigos que no veo hace mucho. Estoy de verdad bastante contenta. Miren, organicé la presentación en 3 partes cortitas para los 15 minutos y por favor, Rafa, si me puedes avisar cuando falten 5. Gracias. Primero poner un poco la discusión en contexto o como yo veo que es el contexto y a ver si Eduardo y Santiago están de acuerdo y ustedes también. Y luego hablar un poco de los cambios recientes en la literatura sobre las interacciones entre movimientos sociales y partidos políticos y finalmente terminar hablando de la agenda de investigación sobre el tema a partir del caso de Brasil. Entonces, yo creo que tenemos una paradoja. Acá salió, se fue. Ningún problema. Justo estaba empezando y está sentándose la gente, así que mejor. Ok, ahora ya saben todo lo que yo iba a decir. Ahí está la conclusión. Para concluir, no logro volver. No. Mm. Ya puedo sentar. Está dicho todo.
Estamos dando tiempo para que llegue la gente. Oh, sí. No, no te preocupes, por favor. Esas cosas pasan. Cuando era todo online era mucho peor. Bueno, entonces, reempezando. Yo creo que tenemos una paradoja que me llama la atención en los estudios sobre las interacciones entre movimientos sociales y partidos políticos, que es que si bien hay mucha literatura sobre el tema desde hace mucho, digamos, desde los años 1960, los impactos de esas interacciones son reconocidos, pero a la vez, en buena medida, la ciencia política sigue tratando movimientos y partidos como actores independientes y sus interacciones como, en el mejor de los casos, a veces como una nota al pie de procesos de cambio. Ahora mismo en Brasil tenemos una discusión sobre el contenido curricular de los programas de pregrado en ciencia política y una persona, no yo, pero otra persona sugirió que se incluyera movimientos sociales y ha sido toda una polémica. Entonces eso me llama la atención. Quiero empezar por ahí pensando un poco con ustedes por qué de eso. Y mi argumento está ahí en tres partes que se dialogan entre ellas, ¿no? Yo creo que mucho se ha dicho que es una cuestión de división de trabajo disciplinaria, ¿no? Más sociólogos trabajan movimientos sociales, científicos políticos trabajan partidos políticos. Hay algo de eso, pero yo creo que va más allá, ¿no? Que la explicación tiene que ver con cuestiones más bien teóricas, metodológicas, más profundas un poco, de divergencia de visión de mundo entre científicos políticos. Entonces yo creo que, por ejemplo, la primera parte de la explicación, ¿no? Que hay una cuestión conceptual que tener en cuenta, que los movimientos sociales son estudiados a partir de una visión minimalista. ¿Qué quiero decir con eso? Que foca sobre todo en movimientos sociales como sinónimo de protesta o de repertorios conflictivos, ¿no? Eso es algo común, no solamente en la literatura más institucionalista en la ciencia política, en la literatura de movimientos sociales también. Hace poco participé con Rebeca Avers y Débora Resende, mis colegas en Brasil, de la Universidad de Brasilia. Santiago participó también de un special issue que hacíamos unas reseñas del libro reciente de Sidney Terrell, ¿no? Que trata justamente de movimientos sociales y partidos. Y pusimos esa crítica, ¿no? Que la visión de movimientos sociales que se enfatiza cuando se habla de la interacción con partidos políticos es sobre todo movimientos sociales de protesta o en términos tiliano el famoso WUNC, ¿no? Worthiness, Unity, Numbers, Commitment, del cual Tilly habla para definir los movimientos sociales. Entonces yo creo que eso es parte del problema. Movimientos sociales obviamente hacen protesta, hacen mucho más que protesta. La segunda parte del argumento es que aun y cuando se definen movimientos sociales a partir de la protesta, de la disrupción, del conflicto, también en esos casos hay una interacción con partidos políticos que muchas veces es invisibilizada. Y ahí tomo prestado un argumento que Santiago hizo en esa reseña del libro de Sidney Terrell, porque tiene que ver con mirar los eventos en términos cortoplacistas, ¿no? Entonces, y está relacionado con lo anterior porque ciclos de protestas son de corto plazo. Y aún una visión minimalista de movimientos sociales deja de considerar las varias posibilidades de interacción con partidos políticos y sus impactos. Por ejemplo, cuando eventos de protesta, mucho después que las calles están vacías, tiene impacto en la formación de nuevos partidos políticos, de nuevos liderazgos partidarios, ¿no? Entonces, yo creo que las dos explicaciones contribuyen para comprender esa visión que a mí me parece limitada de las interacciones entre movimientos y partidos y que lleva a la paradoja de la cual hablaba. Y la tercera también es fruto de las dos anteriores, que es una hipótesis que yo he escuchado mucho, aparece de manera más o menos explícita en la literatura o en las discusiones entre nosotros, que es que los movimientos sociales, vistos como sobre todo protestas, son fruto de la incapacidad temporal de las instituciones para desmovilizar, para contener
la acción colectiva, definida como no institucional, como disruptiva o peor como no convencional. Eso ha cambiado recientemente, ¿no? Vemos un cambio que me parece importante en la literatura, y ese cambio se da sobre todo por la creciente relevancia del fenómeno del populismo. Y la literatura sobre populismo es una literatura que no puede ignorar la fase de movilización del populismo. Y sobre todo, yo creo que, y eso se nota mucho en la literatura estadounidense, la necesidad de comprender cómo los movimientos de extrema derecha se relacionan, el Tea Party, por ejemplo, se relaciona con el Partido Republicano y cómo ayuda o no a explicar la ascensión de líderes populistas como obviamente Trump o Bolsonaro en Brasil. Pero, ¿no?, aún esa literatura, ¿no?, que pone énfasis quizás demasiada en la novedad de esas interacciones y de sus impactos, que a mí la realidad me parece que hay más continuidad que ruptura, que el populismo siempre tuvo una faceta movilizadora importante. La literatura latinoamericana, ¿no?, habla muchísimo sobre eso. La movilización siempre fue un aspecto clave del populismo y siempre fue también una movilización desde abajo, hasta cierto punto autónoma de líderes populistas. Y eso es lo que en la literatura, en la realidad, muchas veces no está claro. La literatura todavía, esa literatura más reciente sobre populismo y sobre específicamente el populismo de extrema derecha, ve la movilización como o controlada desde arriba por líderes carismáticos, o el poder de movimiento es una decorrencia de fallas institucionales. Hace poco leí un texto que muy interesante, por cierto, de Edward Amenta, que hablaba de los impactos del movimiento conservadores en políticas públicas en Estados Unidos, ¿no? Y trataba de explicar cómo es posible tantas victorias en materia de políticas públicas de movimientos que en la realidad no tienen el apoyo de la mayoría de la opinión pública. Y lo explicaba no por la agencia de los movimientos, sino por el diseño institucional, el diseño del sistema electoral estadounidense, que por supuesto sí tiene impacto, pero a la vez es una literatura, mi punto es que es una literatura que saca los movimientos del centro, saca la agencia de los movimientos, y eso me parece dificulta comprender ciertas cosas. Entonces, en 2022 publicamos con Rebecca Evers un artículo que trata sobre eso. Acá no tenemos tiempo de presentarlo en detalle, pero que hace esa crítica y propone comprender el populismo como un proyecto político que combina movilización, combina la retórica populista y puede ser promovido, y eso es lo importante, tanto por partidos como por líderes y también por movimientos que pueden ser relativamente autónomos de esos líderes. Ahí la foto es una foto de una movilización en Brasil, una movilización pro Bolsonaro. Ahí dice: nosotros te autorizamos, presidente, autorizamos a que haga un golpe de Estado, ¿no? Esa era la demanda en esa manifestación. Bueno, entonces la tercera parte de la presentación es cómo avanzamos, ¿no? Cómo salimos, superamos esa paradoja. ¿Cuánto tiempo tengo? Perfecto, gracias. Voy a mencionar algunos ejemplos de una agenda de investigación que supera esa visión minimalista, cortoplacista de los movimientos y estudia los impactos, las interacciones de los movimientos con los partidos políticos a partir de una agenda de investigación que, a partir de diferentes temáticas, de una agenda clave en la ciencia política. Obviamente no es una revisión exhaustiva. Voy a centrarme sobre todo en el caso de Brasil, y por supuesto también se apoya en la literatura anterior. Entonces no estamos acá proponiendo algo que sea necesariamente novedoso, pero me parece que contribuye para el debate. La idea es
sin regresar al abordaje de movilización de recursos que en la literatura de movimientos sociales, los que han leído sobre teoría de movimientos sociales, tuvo mucho impacto en los años 70, pero después de eso, ¿no? 50 años después, se hicieron muchas críticas a esa literatura que enfocaba mucho en los aspectos más racionales de la acción colectiva, ¿no? Entonces, sin regresar a ese abordaje, pero pensar en qué recursos específicos, variados, los movimientos sociales traen para su interacción con los partidos y cómo estos impactan relaciones de poder y ayudan a explicar procesos de incorporación o de resistencia. Parte, ¿no?, de esa agenda tiene que ver con el activismo digital, ¿no? Ustedes quizás algunos sepan que yo estoy dedicada a ese tema en los últimos 10 años, ya, wow, poco más incluso. Y parte de esa agenda de investigación tiene que ver con el impacto de las nuevas tecnologías en las redes de interacción entre movimientos sociales, no solo partidos políticos, el sistema político de manera más general, ¿no? La idea es que los procesos de apropiación de esas tecnologías digitales cambian, ¿no?, la manera como se pueden crear redes a través de las fronteras entre sistema político y movimientos sociales. De qué manera eso ocurre o no son cuestiones empíricas. Y yo traje 2 ejemplos que muestran, ¿no?, la fluidez y la relevancia de esas redes. Son ejemplos bastante distintos, uno de actores progresistas, otro de actores conservadores. Entonces, lo que ven ustedes ahí en la pantalla es una conversación entre una internauta que creó una cuenta anónima en Twitter, que es la Jair Me Arrependi. Ahora hay Milei Me Arrependi también. Y había otra en Estados Unidos muy similar. Es un fenómeno transnacional ese. Y la respuesta de un parlamentario, Randolfo Rodríguez, del Partido Verde, en el contexto de una comisión de inquérito que investigó la gestión gubernamental de Bolsonaro durante la emergencia sanitaria. Puede ser que algunos de ustedes hayan acompañado esa comisión parlamentaria. Tuvo mucha visibilidad, en parte por la capacidad de creación de una coalición de colaboración entre activistas en Internet que tuvieron mucho impacto en todo el proceso, ¿no? Ahí es un ejemplo de una sugerencia sobre qué preguntas hacer a las personas que iban a deponer en esa comisión, pero también tuvieron impacto en la redacción del relatorio final, en conseguir información para los parlamentarios, en fin, tenemos también un paper que habla de eso y después les puedo pasar si tienen interés en los detalles, pero es un ejemplo de la creación de lazos débiles en esas coaliciones a través del uso de tecnologías digitales, pero también de lazos más fuertes, porque después esas coaliciones tuvieron impacto en el proceso electoral en el 2022, en favor de Lula y en contra de Bolsonaro. El segundo ejemplo es un ejemplo que viene de protesta, de la campaña en favor del impeachment de Dilma Rousseff. Algunos hablan de golpe parlamentario. Esa es una discusión muy buena y muy importante para otro día, creo. Pero es otro caso que muestra el impacto de nuevas posibilidades de comunicación en las interacciones entre movimientos sociales y partidos políticos. Y ese ejemplo me gusta porque generalmente cuando se habla de activismo digital se habla al contrario, ¿no? Se habla del empoderamiento de individuos que no tienen lazos con organizaciones ni de movimientos sociales ni de partidos políticos y que de manera muy autónoma van y sin necesidad de intermediarios usan las tecnologías digitales para la participación, para poner sus ideas o simplemente para hacer el activismo de sillón, como lo llaman. Y yo creo que tanto el ejemplo anterior como ese muestra un otro aspecto de los impactos del activismo digital que tiene que ver con el sistema de partidos y su relación con los movimientos sociales. Esto es una red, los que han visto la literatura de activismo digital, es muy común haber una red de retweets, ¿no? Una red que muestra
cómo los actores se conectan en base a quien reenvía sus mensajes en Twitter, ¿no? Y acá el tamaño de los círculos tiene que ver con la cantidad de veces que se logró tener sus mensajes reenviados, entonces un proxy para influencia, digamos, en el debate. Simplificándolo bastante, lo que vemos acá es que los principales, ¿no? Esos grandes acá, todos eran cuentas en Twitter que ya hacían la campaña de Bolsonaro 2 años y medio antes de las elecciones, que usaban la protesta como una manera para, con la hashtag Fuera Dilma, para lanzar la campaña de Bolsonaro, obviamente con sus lazos, ¿no? Partidistas. Y era además transnacional. Acá tenemos un grupo de actores que son actores de Bolivia, de la derecha, ¿no? De Bolivia, de Cuba, de Venezuela también. Entonces, bueno, eso es también para otro día, pero esos lazos también son transnacionales, y a nivel transnacional también vemos la misma paradoja de tener mucha evidencia de la importancia de actores no estatales y su ausencia, relativa ausencia en la literatura. Entonces, eso es marzo del 2016, 2 años y medio antes de la elección de Bolsonaro, pero además otros actores a partir de esas protestas no solamente crean una candidatura presidencial, sino que también crean nuevos partidos, y otros liderazgos partidarios también emergen de esa campaña. Entonces, de nuevo, un ejemplo de cómo después que las calles están vacías, aún así las protestas tienen un impacto de largo plazo, o pueden tener un impacto de largo plazo en el sistema de partidos. Voy concluyendo, porque me parece que mi tiempo se está terminando, con 2 otros ejemplos. No voy a hablar mucho de eso, porque eso no es mi agenda de investigación, sino que es de colegas, pero me parece importante toda la agenda de investigación sobre el activismo institucional, sobre el rol de burócratas en el gobierno que tienen doble afiliación en partidos políticos, en movimientos sociales, y son buenos ejemplos los estudios que se han hecho sobre activismo institucional del uso de recursos ideacionales en movimiento, y que tiene impacto en la proposición, en la implementación de políticas públicas, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que me parece que la literatura no le ha dado suficiente atención a los impactos cognitivos de los movimientos sociales, que no solamente protestan en contra de algo o resisten algo, sino que también proponen, son propositivos. Y el último ejemplo es de una investigación que ha ganado fuerza en Brasil en los últimos años, que es el activismo por la reforma del sistema político, y específicamente en ese caso la investigación de los mandatos colectivos, que es una innovación de representación, ¿no? Que hemos visto en los últimos años. Quienes tengan interés específico sobre ese tema, en la página de nuestro grupo de investigación hay material de la profesora Débora Rezende de Almeida y de Brenda Andullas sobre las candidaturas, los mandatos colectivos en Brasil, cómo funcionan. En 2020 fueron 29 casos exitosos. Entonces, de nuevo, un ejemplo de cómo recursos ideacionales, nuevas ideas sobre representación y organizacionales, ¿no? Basados en una larga historia de debates en movimientos sociales sobre la horizontalidad de la representación y los problemas de la burocratización de los partidos políticos, cómo esas ideas pueden generar nuevas, ¿no? Nuevas iniciativas de reforma electoral, ¿no? Y esos ejemplos también obviamente muestran la relevancia de los lazos entre movimientos y partidos más allá de las elecciones. Para concluir, entonces, fronteras conceptuales no son apagadas. No es cierto que ya no podamos hablar de la distinción entre movimientos sociales y partidos políticos. Al contrario, me parece que sí, ¿no? Que es muy importante que hablemos de las distinciones conceptuales entre esos dos actores, pero en la medida en que las interacciones entre ellos se hacen quizás más fluidas, cada vez más fluidas, y a la vez son conflictivas, me parece fundamental comprender
La diferencia entre esos actores, los recursos que traen para su interacción, las secuencias de mecanismos que ayudan a explicar procesos que son clave de cambio político en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Santiago. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marisa. Gracias por la invitación a UCIP y gracias a todos por venir. Una jornada muy larga. Y bueno, feliz de estar acá compartiendo algunas ideas con un panel de lujo. Y bueno, vamos a empezar por varios puntos en contactos que tengo en mi presentación con lo que nos acaba de contar Marisa. ¿Me escuchan bien? ¿Medianamente bien? Ok. Yo proponía empezar por lo básico, con algunas consideraciones conceptuales que también tienen ciertas similitudes con los puntos que nos planteó Marisa, también tratando de atar a estas tres ideas de movimientos, partidos y procesos de incorporación, tratar de atar esos conceptos de alguna manera. Y en el proceso voy a generar algunas preguntas que considero centrales en el estudio de estas interacciones. Y al final quiero concluir con una especie de provocación para ver qué temas tendríamos que prestarle más atención. Pero como Marisa nos planteó en los últimos 10 años, tal vez 15 años, esa división de tareas o de trabajo entre la sociología y la ciencia política se empezó a erosionar y hemos hecho un salto desde la sociología política, creo yo. Muchos estudios contemporáneos reconocen las fronteras más difusas o porosas entre partidos y movimientos y la imbricación de los movimientos con lo institucional. Las divisiones fueron siempre y siguen siendo tal vez artificiales en el mundo real, ya que tanto partidos como movimientos son dos tipos de agentes que articulan de alguna manera, de manera distinta o no, la voz de sujetos populares en la esfera pública. Ambos facilitan la representación de sus intereses y sus interacciones han sido vistas tanto como una variable dependiente, algo que queremos explicar, como una variable explicativa de procesos macrosociales más amplios, incluidos los de incorporación política, que son los que tal vez nos trajeron a esta mesa juntos, los que nos unieron. Y estoy de acuerdo con Marisa que si bien es difícil trazar una delimitación precisa, por varios motivos. Por un lado, se pensaba que los partidos eran los agentes que agregaban intereses y los movimientos como agentes que articulaban alguna demanda en la esfera pública, pero hoy los partidos y movimientos hacen las dos cosas. En América Latina en especial, los movimientos son 4x4, todo terreno, y hacen un poquito de todo. No obstante, pese a esta delimitación imprecisa, hay que ser cuidadosos, creo, en términos analíticos. Pese a que partidos y movimientos tengan fronteras porosas, permeables, a fin de cuentas, los movimientos y los partidos tienen orígenes sociales y lógicas operativas distintas. Los movimientos suelen estar más alineados a alguna idea, tal vez, a demandas específicas, a una ideología, si uno quiere, un compás de ideas como mínimo, mientras que los partidos suelen tener una lógica más transaccional, más oportunista. Esto va a ser un punto importante en un ratito. Pero este punto está bien reconocido, lo sabemos hace tiempo, y tiene varias implicaciones. Explica, por ejemplo, los escepticismos mutuos, los escepticismos de por qué líderes de movimientos tienden a mantener distancias con los partidos, escepticismo a participar en esferas electorales, y por qué los líderes de los partidos al mismo tiempo tienen cierta cautela a buscar acercamientos y profundizar vínculos con movimientos. Las diferencias de orígenes, diferencias de funcionamiento, hacen que las interacciones entre los partidos y movimientos sean cuanto menos difíciles de sostener en el tiempo. Las tensiones son tal vez inherentes, son una característica inherente de las relaciones, pese a que haya mayor o menor intensidad en los vínculos. Pero creo que pensar en las interacciones entre partidos políticos y movimientos, hay que pensarlas no solo en función de esta distinción, de distintas lógicas operacionales, sino también cómo entran en juego luego con un rango de condiciones, como por ejemplo, condiciones contextuales, condiciones institucionales, y pensar cómo se influencian estas dos formas recíprocamente. Acá algunas preguntas que tal vez yo no tengo resueltas desde ya, pero son inquietudes. Pero, por ejemplo, un sistema de partidos medianamente establecido, tenemos un partido fuerte, un sistema de partido medianamente estable, con al menos un partido estable,
qué incentivos tiene para integrar a un movimiento radicalizado tal vez, que lo empuje hacia los polos, que lo desborde, ¿no? El contexto importa. Por otra parte, un movimiento amplio, movilizado, en el mismo sistema partidario, ¿qué tipo de incentivos tiene para formar alianzas con un partido ya establecido que suprima sus energías, ¿no? Bueno, desde ya que ese tipo de absorción son muy comunes empíricamente, también son comunes las sinergias. Entonces tenemos absorciones, tenemos sinergias, pensemos en los piqueteros en Argentina, por ejemplo, como un caso de sinergia. En otras instancias, los movimientos sociales han incluso han lanzado insurrecciones al interior de los partidos existentes, han ganado el control, y en otras instancias, que son las que estudio yo, son las únicas con las que puedo hablar con cierto conocimiento, los movimientos incluso han formado partidos políticos directamente, hibridizando en el proceso sistemas de partidos enteros. Hay bastante para digerir hasta ahora, pero para resumir al momento, las interacciones entre partidos y movimientos son interesantes a nivel teórico, porque nos invitan a pensar sobre una pregunta general muy subyacente, que está en todos los estudios sobre estas interacciones, es qué es lo que nos dicen estas relaciones sobre la capacidad de los movimientos sociales para ir desde las calles, donde se expresan demandas, se desarrollan demandas, a arenas más institucionalizadas, donde en definitiva se compite por votos, se forman gobiernos, se hacen leyes y se elaboran e implementan políticas públicas. Esta es la pregunta central tal vez de todo el campo. Los movimientos pueden quedarse en la calle, quedarse en la sociedad civil, preservar pureza, autonomía, mientras protestan alguna exclusión, pero esa autonomía suele ser mantenida a un precio, a un costo, ¿no? Al precio de ser marginalizados en arenas institucionales. Entonces, meterse en arenas institucionales, les guste o no, suele significar trabajar con partidos, ya sea a través de intentos de alianzas, anclajes en partidos existentes, fundando un propio partido y demás. Estos esfuerzos, como les dije antes, suelen ser inestables, tal vez frágiles, porque hay que articular dos lógicas operativas distintas, y eso no es una tarea sencilla en oposición, menos en función de gobierno. Abundan los intentos fallidos, son la mayoría. Las interacciones al mismo tiempo son variadas, hay un montón de tipos de interacciones, los efectos de esas interacciones también son variados, no son siempre sinérgicos, y bueno, el paréntesis es que además de la interacción con los partidos, hay anclajes con el mundo institucional de otras maneras, ¿no? Construyendo, por ejemplo, encajes en dependencias estatales como movimientos de salud comunitaria en Brasil, por ejemplo. El menú de opción de los movimientos es más amplio que los partidos, pero bueno, la mesa nos invitó a pensar en partidos y movimientos. Vamos al tema de la incorporación. ¿Vamos bien de tiempo, Rafa? Bien. Bien. Bueno, las interacciones entre... ¿Cómo? Vamos. Interacciones entre partidos y movimientos se manifiestan tal vez con mayor intensidad, y quiero subrayar el tal vez con mayor intensidad, en coyunturas críticas, ¿no? Han sido centrales, por ejemplo, tanto en la primera como en la segunda fase de incorporación política en América Latina, la primera asociada al proceso de industrialización en el siglo XX, y la segunda más bien vinculada con el así llamado giro a la izquierda de principios del siglo XXI. Las dos tienen varios elementos en común. El primero en común es que fueron precedidas por una crisis de representación bastante amplia, o por la movilización social como protesta ante la exclusión de sectores populares en espacios institucionales de representación. Ese es el punto en común de las dos, y nos dan algo de evidencia de que ese tipo de contexto de crisis es una ventana de oportunidades propicia para una interacción intensa entre partidos y movimientos. Sobre la primera no voy a hablar mucho porque ya, si bien escribí un montón, voy a hacerlo cortito, no quiero andar demasiado, pero el punto que quiero hacer se vincula con la provocación final, así que lo voy a hacer. Las corrientes anarquistas tal vez eran fuertes, predominaban en influencia, no hubo un énfasis en la participación electoral en ese momento. Y en las instituciones formales, mucho menos en la creación de sus propios partidos. Entonces, al interior de los movimientos obreros no había necesariamente un deseo de formar vínculos partidarios o de crear sus propios partidos. Pese a que los movimientos no crearon sus partidos directamente, le dieron sustento a los primeros partidos de masas en la región, y los vínculos entre partidos y movimientos claramente expandieron la voz de los trabajadores y ayudaron a producir transformaciones en sistemas de representación, aunque la incorporación haya sido desde arriba hacia abajo, y ese es el punto central de la literatura de la primera incorporación, ya que hablamos de esto. Enfatiza el rol del Estado como el agente de incorporación.
En décadas más recientes, un rango mucho más amplio que el movimiento obrero produjo efectos transformadores en sistemas de representación, dando lugar a lo que justamente Eduardo y Federico Rossi llaman lo que es la segunda fase de incorporación. Esta fase también fue precedida por movilizaciones sociales en contra del avance de reformas neoliberales y sus múltiples exclusiones. Y como sabemos, la protesta ayudó a reconfigurar sistemas de partidos en la región, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, por ejemplo. En Argentina es una especie de híbrido casi constante, el único país que tuvo una salida del ciclo de protestas conducido por una fuerza política existente o preexistente. Y la diferencia sobre la que me quiero detener por un minuto es que en contraste con el pasado, en esta segunda fase, los movimientos sociales están bastante más directamente vinculados con la movilización electoral. En varios casos han sido también partes constitutivas de coaliciones de gobierno, no solo como beneficiarios de políticas públicas, sino como hacedores de políticas a nivel nacional y reteniendo cierta autonomía, punto que quiero enfatizar. El caso más claro viene de Bolivia, creo yo, y es como un partido de movimientos que surge desde abajo en ese contexto, producto de la movilización indígena campesina, de un grupo muy localizado, que son los cocaleros del Chapare, que luego se expandió para ser un instrumento mucho más amplio de actores subalternos. A 10 años de su nacimiento capturó la presidencia, fue muy meteórico, y lo hizo construyendo lo que junto con Rafa, Hernando y Vero llamamos vínculos orgánicos, con un abanico muy amplio de movimientos sociales, incorporándolos como pilares sociales del partido, por ejemplo, a través de mecanismos organizativos como la selección de candidaturas, expandiendo la capacidad de esos actores para ejercer voz, influencia y capacidad de veto en procesos decisorios. Y estas conexiones son definidas por nosotros como conexiones más o menos permanentes con organizaciones autónomas que constituyen la base social organizada de apoyo de estos partidos, que le permite a esos actores sociales alguna capacidad de constreñir el poder de los líderes. Y para el caso del MAS, como en otros en la región, fueron vínculos muy importantes que sirvieron como un mecanismo de incorporación política. Acabamos de lleno a ese tema. Incorporación desde abajo. En contraste con la primera fase, esos vínculos orgánicos entre movimientos y partidos le permitieron una inclusión a larga escala de representantes nominados, seleccionados directamente por grupos sociales, vinculados al MAS, y a través de esas inclusiones a una mayor capacidad de darle forma a la agenda política en el país, produciendo, digamos, avances reales para mí y sostenidos. En el caso boliviano crearon un nuevo normal, por llamarlo así, más igualitario, cambiaron tal vez de manera permanente el juego, el mapa, el elenco político en el país. Y el resultado fue positivo, el resultado positivo de estas interacciones fue entonces un cambio en el balance del poder doméstico en el país, que trajo una expansión de nuevas formas de ciudadanía social y al mismo tiempo la construcción de unas bases sociales bastante robustas para la defensa de estas conquistas. Veremos cuán robustas son, pero por lo pronto así lo han sido. Hubo tensiones en términos de estas relaciones, no todo fue color de rosas, podrían ser tal vez el objeto de una presentación entera, y no tenemos tiempo, pero el contacto estrecho entre partidos y movimientos tuvieron efectos incorporadores y sirvieron como contrapeso al poder de grupos concentrados económicos, permitieron una ampliación de derechos en Bolivia, pero fue una incorporación bastante desigual, bastante segmentada, es decir, hubo incorporaciones, hubo exclusiones nuevas. Y el punto de acá, vinculándolo con la literatura de partidos, es que si bien partidos y movimientos agregaron y articularon intereses, la función de agregación se hizo bastante compleja en ejercicios del poder, que es una pregunta para estudiar, ¿no? Cómo se logran armonizar intereses contrapuestos en funciones de gobierno. Sabemos muy poco de eso, me parece. Pero más allá de Bolivia, hay otros casos paradigmáticos, tal vez el otro paradigmático que generó vínculos fuertes entre partidos y movimientos, sobre el cual no voy a hablar con ninguna autoridad, fue Uruguay con el Frente Amplio. En ambos casos, para eso las preguntas van a Rafa. En ambos casos hubo incorporación desde abajo, pero lograron conexiones orgánicas de las que hablamos de manera diferente, es decir, son posibles de generar con formatos partidarios diferentes, con actores sociales diferentes. Y en ambos casos
la vinculación o el punto que quisiera hacer es que en ambos casos que se generaron estas conexiones orgánicas, las izquierdas fueron bastante resilientes y con algunos matices, tal vez especialmente en el caso boliviano, bastante democráticas. Es decir, las conexiones estas sirvieron de algo, tuvieron algunos efectos más amplios. Pese a que eventualmente tanto el MAS en Bolivia como el Frente Amplio en Uruguay fueron desafiados y derrotados por fuerzas conservadoras a fines de los 2010, su fortaleza organizativa sigue siendo un recurso para estos partidos y ambos partidos siguen teniendo cierta capacidad y potencial mayoritario. En ningún caso hubo desbordes por izquierda, por ejemplo, al menos hasta el momento. Me corregirán si estoy equivocado. Pero el contraste es brutal comparado, si lo ponemos en perspectiva comparada, ¿no? En ausencia de esos vínculos, los partidos de gobierno de izquierda o del giro a la izquierda que no tuvieron ese tipo de vínculos fueron muy vulnerables, muy dependientes a los caprichos de personalidades dominantes. Estos son los casos de Venezuela y de Bolivia, y de Ecuador, perdón, con un giro autocrático en Venezuela, una división fuerte entre personalidades en Ecuador. Y en Brasil y Chile tenemos unos casos un poquito distintos, donde esos vínculos se atenuaron deliberadamente, tal vez, fuertemente, se procuró, los partidos de izquierda terminaron bastante debilitados. En Chile, de hecho, terminaron desplazados por una opción más movimentista, por ponerlo así, y en Brasil con bastantes apoyos de movimientos, pero con un PT que volvió, pero extremadamente, diría yo, Lula dependiente. Acá para pensar que tenemos dos casos exitosos, tal vez sean outliers en la región. Y esto me lleva al punto final. Tenemos experiencias exitosas, pero tal vez sean reliquias históricas, tal vez sean irreproducibles. Si bien la protesta social hoy día está tal vez, o es una marca de nuestros tiempos, y si bien la competencia electoral está organizada por distintos híbridos, partidos, movimientos de distintos colores y características, no veo mucho desarrollo organizativo dando vuelta hoy que permita cerrar ese gap entre lo que es la esfera social y la esfera estatal. Esto solía ser el trabajo de los partidos, pero pareciera que estamos en una esfera, en un mundo postpartidario o postpartido, donde personalidades como Milei, una cuentita de TikTok, y sin militantes, le acaba de ganar a todo el peronismo unido y atado a movimientos sociales y en el gobierno. Digamos, las bibliotecas, al menos mis bases, tiemblan. Partidos como el MAS nacieron de la protesta, partidos como el Frente Amplio y el PT nacieron en contextos de adversidad, en contextos de represión. Los tres nacieron en común, lo que tienen es nacieron en contextos de una sociedad civil altamente organizada y eso no parece ser una tendencia hoy día. ¿Qué estamos hablando hoy día? Entonces, hay mucha protesta, pero la protesta no significa mayor fortaleza de la sociedad civil. Los partidos de movimiento tampoco surgen de manera mecánica al calor de la protesta. Deben construir cierta capacidad organizativa que le den sostén, que le faciliten la coordinación entre partes, la coordinación horizontal entre sus partes y la agregación vertical de intereses que le permitan cerrar ese gap entre la esfera social y la estatal, y deben generar liderazgos. Todavía no hablamos de eso. El MAS boliviano, la experiencia exitosa al momento, generó un líder, Evo Morales, cuyo mandato surgió directamente de las filas del movimiento cocalero. Fue la figura central desde el principio, indiscutible, a la cabeza del armado político. Tanto el partido como el líder surgieron del movimiento de manera orgánica. Y el liderazgo jugó un rol central en el armado partidario, en definir la orientación programática, en un contexto histórico bastante peculiar. El liderazgo logró convertir el poder social en poder estatal, combinarlos de manera sinérgica. Pero ¿qué tenemos ahora? No conozco muy bien Chile y hay muchísimos especialistas en el caso hoy, así que todo esto es sin autoridad alguna. Pero en caso de Chile, por ejemplo, hay similitudes con lo que refiere al proceso de protestas que precedieron al ascenso de Boric. Fallas en la representación que abrieron las puertas para formas de protestas que desbordaron al sistema partidario, a los partidos tradicionales. Pero también hay diferencias en las condiciones de estructura social, densidad organizativa y liderazgo. Esos tres elementos que hablé antes. Es decir, la constelación de condiciones que generaron las posibilidades de un partido como el MAS no son replicables o fácilmente replicables, ni inmediatamente evidentes en la política de hoy. En Chile hemos visto que el siglo de protestas que culminó en un estallido, ante la falta de redes sociales preexistentes, de un liderazgo dinámico, no produjo una organización similar al MAS, sino la proliferación de grupos independientes, con una gran debilidad para coordinar y agregar intereses a escala nacional.
Esta desconexión entonces y la tensión entre el poder de la calle y el poder del voto se vio claramente en el proceso constituyente. Finalmente, la provocación. Hay una especie de volver al futuro, por decirlo así. Digamos, si la primera fase de incorporación, corrientes anarquistas rechazaban a la figura del partido, pareciera que haber un regreso a versiones de esa tradición, pese a que nosotros, tal vez todos en esta sala, pensamos que los partidos son buenos y deseables. Digamos, ¿verdad? Hay un vacío, redes de activismo sin demasiado entusiasmo para compartir esa protesta social o esa protesta en partidos. En una forma tal vez caricaturesca, hay una especie de un retorno al pre-leninismo en espacios cívicos. Se manifiesta de manera desigual, pero se lo ve en la izquierda, como en Chile, y se lo ve en la derecha, como en Argentina. Sí, el caso de Milei, acá con el que se vayan todos, es bastante ilustrativo. De alguna manera, el 2001 no parece no haber muerto, pero cambió de ropa. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, y le damos la palabra a Eduardo Silva. Bueno, muy buenas tardes. Gusto de verlos a todos ustedes. De gran resistencia, evidentemente. Y un agradecimiento muy grande a los organizadores de este evento que me han invitado aquí a estar con amigos de larga data a estas alturas, hablando sobre temas que me agradan y ojalá conociendo nuevos amigos a lo largo de los próximos días. Yo voy a hablar más directamente al tema de la incorporación como concepto y algunas de las dimensiones, digamos, que pienso que son importantes, incorporación directamente ya de sectores populares en la política. Sin mucho más preámbulo, entonces, desde nuestro punto de vista, digo nuestro, he trabajado estos temas con Federico Rossi, como han escuchado, y últimamente con Fabio Resmini, quien está en la Católica en Perú ahora, con el que también estamos trabajando estos temas. Santi, por lo demás, me ha ayudado mucho en alentarme, en seguir adelante con este tema y no abandonarlo. Así que aquí estoy. La culpa la tiene él. Bueno, el tema de la incorporación para mí y para mis colegas, la incorporación de sectores populares, tiene dos ejes importantes en la política. Uno que tiene que ver con justicia social, por una parte, y la otra parte que se olvida mucho, pero que va a aparecer en un panel mañana, si quieren venir, tiene que ver con la gobernabilidad también, que es un tema que se olvida de vez en cuando. La problemática de la incorporación en esta segunda época de incorporación contemporánea, o sea, la problemática para incorporación como un concepto, tiene que ver con la enorme heterogeneidad de los sectores populares que son políticamente relevantes, es decir, los que le hacen parar las orejas a los señores que están en el poder, los incomodan, pero son muchos más de los que eran antañamente en la primera versión. Como Santiago también lo resaltó en su presentación, la otra característica es de que son las características de los partidos políticos que han perdido muchos la función antaña de agregar y representar intereses y se han vuelto a ser partidos electorales en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué hacer con un concepto que fue inicialmente creado de una forma bastante angosta, digamos, de una relación fuerte entre un determinado grupo social organizado, los trabajadores, con partidos políticos que los van a representar y van a meter sus intereses en el Estado? Era bastante
el scope, el mundo de actores era bastante pequeño y manejable en ese sentido. Este es un tema que me ha preocupado mucho y la solución a la que he llegado últimamente con Fabio es de que en vez de restringir aún más la especificación de lo que es la incorporación de sectores populares a la política, es hacerlo al revés, es ampliarlo. Es decir, frente a la gama de distintas situaciones que ofrecen más posibilidades, ampliar el concepto. Entonces, nosotros estamos proponiendo que definir, digamos, lo que es el proceso de incorporación contemporáneo ahora, o lo que yo estoy llamando nuevos proyectos de incorporación. No me atrevo a decir ya que es una segunda ola, pero por lo menos son proyectos. De estos proyectos de nueva incorporación, tiene que ver en su centro que son procesos de reconocimiento por el Estado de las sentidas demandas relacionadas a necesidades de sectores populares y su canalización, la canalización de estas demandas expresadas como, bueno, pues a través de protestas masivas donde te ponen los cartelones y todo lo demás que te dicen qué es lo que queremos. Que ponen estas demandas y la canalización de estas demandas en política pública. Esta es la forma, una característica central que nosotros estamos proponiendo un poco a contracorriente. Las instituciones políticas que median esas demandas son, bueno, claro, los partidos políticos por un lado, pero por otro lado, nosotros también proponemos que el Estado también tiene un lugar como esfera institucional política importante en la incorporación. Especialmente nuevamente pensando en la incorporación digamos, movimientos populares que han ejercido una presión política importante, por un lado, y por otro lado, que los partidos políticos que están retomando esos intereses, que sean electoralmente competitivos. O sea, no son partidos chiquititos. En esta lectura, Pachacuti, que en Ecuador no caben todavía. Mientras que, bueno, el MAS sí. Entonces, eso es por un lado, digamos, de cómo ampliar el concepto para poder, de alguna forma, hacer sentido de la mayor diversidad de actores que existen hoy en día. El segundo punto en esto, y esto ahora tiene que ver con el problema de la heterogeneidad de los sectores populares políticamente relevantes y su relación a las instituciones políticas y de gobierno. Y esto tiene que ver con que los mecanismos, los vínculos de los que habla Santiago, los vínculos de que habla Marisa, los vínculos que han hablado durante todo el día en varios paneles, en un momento se les puede pensar como la forma de articulación de estos intereses con la esfera política es una forma o un tipo de intermediación de intereses. Y este es el punto central para mí, porque en la literatura sobre la primera incorporación y mucha gente que escribió sobre esto, el punto era crear sistemas de representación de intermediación. El punto de los Colliers, por ejemplo, es de que qué sistema de intermediación están haciendo es el corporativo. Y aparecen entonces dos sistemas de incorporación de intereses en la literatura general, que es el corporativo por un lado y el pluralista por el otro lado. Estos son los dos modelos, se escribe un montón sobre esto en los 1980, los 1990, pache a ustedes que no nacieron todavía en aquel entonces.
pero eso era como que la discusión. Entonces yo me propuse pensar en cómo podemos pensar sistemas de representación, regímenes de intermediación de intereses en el contexto actual, en el cual el corporativismo está en receso, en el cual el pluralismo, por más que se resalte, en Latinoamérica tiene dificultades de alguna forma de funcionar y operar como se supone que debería operar óptimamente en los países del desarrollo. Y yo llegué leyendo a Juan Pablo Luna y algunos otros que están aquí en la sala también, llegué a la conclusión que me gustó mucho la idea de la segmentación de nuestras sociedades desiguales, y llegué a la idea de proponer de que, bueno, podemos tener regímenes de intermediación que son segmentados. Frente a que hay múltiples grupos populares que están relativamente bien organizados, que por lo menos pueden expresar de una forma masiva y peligrosa para el establishment sus intereses, pueden haber diferentes formas de los partidos políticos y del Estado de vincularse con sus organizaciones y sus intereses, los intereses que ellos están demandando. Entonces la incorporación pasa a ser, por un lado, la satisfacción de demandas, los intereses expresados como demandas por un lado, y por otro lado puede ser diferentes modos de organización entre el Estado, entre los partidos y el Estado y estos grupos sociales. Yo saqué una tipología de 4, pueden haber más. No los voy a aburrir con cuál es mi tipología, pero el punto central es que hay diferentes modos de hacerlo. Esto se acerca mucho a una cosa que Santiago y Rafael están haciendo ahora, que es pensando en, esto ahora es mi lenguaje, no el de ellos, la variación de variedades de incorporación. Que hay diferentes modos de hacerlo. Algunos podrán ser mejores, otros no tan buenos, pero de todas maneras existen. ¿Por qué es importante esto? Para mí es importante no solamente desde el punto de vista de la justicia social, pero en la literatura, la que cité de los años 80 y 90, el motivo por el cual era de interés, valga la redundancia, digamos, lo que tenía que ver con sistemas de intermediación, regímenes de intermediación de intereses, uno de los motivos por los cuales eran deseables eran porque contribuían a gobernabilidad, al poder canalizar intereses de alguna forma relativamente predictiva, lleva adelante a la gobernabilidad. Entonces me puse a pensar, bueno, mal que mal con lo que esté pensando, con estos diferentes tipologías que me ideé, por lo menos en un número de países acotados, durante un periodo hubo buena gobernabilidad. Que uno le haya gustado el gobierno es otra cosa, pero gobernaban los tipos. Y el contraste es muy grande con el periodo anterior a ellos, ¿no? Entonces viene la segunda parte, la tercera parte de esto, entonces, que a partir de la justicia social, la incorporación de los intereses y demandas de los sectores populares y sus organizaciones en la política y de los sistemas de los regímenes de intermediación de intereses contribuyen a la gobernabilidad porque son parte, y ahora esto es un salto al vacío que estoy dando. No lo tengo totalmente arreglado, pero creo que podría funcionar porque es un salto a la construcción de nuevos contratos o pactos, si quieren llamarlos, sociales. O sea, que son parte de la construcción de un nuevo contrato social. Y de esa forma, pensándolo de esa forma, es más fácil meter la temática de las políticas públicas dentro de lo que son procesos de incorporación. Y al igual entonces como
nuestra conceptualización de incorporación como contratos sociales. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace un contrato social? Son arreglos formales e informales, y esto es un punto importante que nos resalté anteriormente, que en esta visión más amplia hay una gradación entre altamente institucionalizados a no institucionalizados. O sea, institucionalización formal en sí no es parte de la definición. Es una característica que sí, como Santiago muestra, puede ser bueno para continuidad, institucionalización, y menos puede ser malo, pero hay momentos en que mucha institucionalización tampoco funciona. No tiene capacidad de responder a cambios, osifican, cooptan, bla, bla, bla. Pero en fin, o sea, que sean arreglos formales e informales, y bueno, en todo caso, los contratos sociales como arreglos formales e informales que regulan políticas distributivas, que definen, y esta es la parte importante, los límites de cómo élites o clases dominantes, élites socioeconómicas, ejercen su dominación en áreas de acumulación de capital. Es decir, estos son los límites dentro de los cuales nosotros estamos dispuestos a que ustedes acumulen capital, ¿ya? Y ese es el pacto social. Y en parte lo que yo estoy proponiendo con esta idea de incorporación es de que contribuyen a eso. Están contribuyendo a construir los límites dentro de los cuales se van a quedar satisfechos. ¿Tengo tiempo para una cosa más o no? Ya, una cosa más. ¿Ah? Entonces, esta definición de lo que es la incorporación de sectores populares a la esfera política tiene mucho en común, como articulada de la forma que lo he hecho, de un enfoque analítico a lo que son contratos sociales. O sea que dependen, uno, el universo de actores involucrados y los mecanismos que conectan a los actores políticos, a los sectores populares, y que los conectan al Estado, y esto es más bien entonces son los sistemas de regímenes de intermediación de intereses, ¿no? Esa es una cosa que existe. La segunda parte, elemento de la definición, es que los entregables intercambiados, es decir, las políticas públicas intercambiados entre el Estado y los sectores populares, es decir, las políticas públicas que fluyen del Estado. O sea, que tiene que las políticas públicas, lo que se promete que se va a dar para que haya incorporación, que tiene que ver con, digamos, dirigirse a las demandas más bien socioeconómicas en este sentido, es algo que se tendría que incluir y mantener, que es parte del contrato, porque si se viola, es cuando la gente se enoja, protesta, y puede quedar las coas de vez en cuando. El tercer elemento, y este es el último elemento, que es el que Fabio está trabajando más que nada, tiene que ver con el elemento de la durabilidad de los entendimientos y arreglos a través del tiempo. Y nosotros pensamos que esto depende de dos factores. Uno tiene que ver con las características de los mecanismos de incorporación, es decir, los regímenes de intermediación de intereses, y el segundo elemento tiene que ver con la continuidad de los agentes de incorporación, los partidos políticos, es decir, y las organizaciones populares, que tienen que tener alguna continuidad. Esto es lo mismo decir que tú estabas diciendo anteriormente, Santiago. Ahora, donde nosotros diferimos un poco quizás, es en de qué es lo que depende la durabilidad. Para algunos depende de mayor o menor institucionalización. Nosotros no estamos en desacuerdo con eso.
pero pensamos que hay nuevamente que puede haber continuidad sin mucha institucionalización, y que a veces mucha institucionalización también puede ser contraproducente, que eso hay que pensarlo un poco. Entonces, para nosotros, nuevamente ponemos la barra más bajo. En el fondo, lo que estamos haciendo para todos es poner la barra de acceso al concepto más bajo, menos exigente. Para nosotros, entonces, la durabilidad depende del grado de congruencia, y este es un término que lo hemos pensado mucho, ¿qué término utilizar? Congruencia entre partidos políticos, reformistas, evidentemente, en la arena política, y las organizaciones populares políticas relevantes que los están apoyando. Que mientras los intereses son congruentes, va a ser la base social para un entendimiento a más largo plazo. Es decir, partimos por la sociología primero en la creación de durabilidad, que tiene que haber alguna cohesión en los agentes que están conectados de alguna forma, aunque no sea tan formalmente, y las instituciones, cuando se quiebra eso es lo que te forma una institución, y podría formar eso, pero cuando se quiebra ese entendimiento, también las instituciones se quiebran. Es decir, por eso es que partimos por ese lado, y esa es la parte de fondo que importa. Y nuevamente, no es que las instituciones no importan, importan mucho, pero queremos matizarlas un poco dentro de eso. Y con eso he terminado. Gracias por escuchar. Gracias, Eduardo. Tenemos unos minutos de preguntas y comentarios, capaz que una rueda para preguntas y luego comentarios y luego una respuesta de los panelistas. Ya no dan más de tanto palabreo. Hola, gracias a los tres por las exposiciones. Tenía una pregunta sobre lo último que dijiste, Eduardo, y otra para Santi. Sí, quería preguntarte si podés ahondar un poco más sobre el último punto de la congruencia. No entendí si es congruencia de ideas ideológico entre los partidos y los movimientos sociales. Te quería preguntar si podés ahondar un poco más en eso. Y después, Santi, dijiste que en tu exposición que el MAS y el Frente Amplio quizás son reliquias del pasado. Entiendo que si miramos en términos de política comparada, América Latina, la mayoría de los casos ocupan, ¿no? O como otro clúster, pero aún así creo que hay otros casos que se pueden acercar a estos, y te quería preguntar, porque no dijiste nada, si podés especular un poco respecto a cómo pensás que es en la actualidad el peronismo respecto a lo que dijiste. Hagamos algunas preguntas más, así tenemos una sola rueda. Bien, sí, bueno, muchas gracias a los tres por las muy interesantes exposiciones. Mi pregunta era para Marisa, cuando te referías a cómo repensar esto y estos vínculos en el estudio de partidos y movimientos sociales, bien concretito, si entendés que hay alguna peculiaridad de lo latinoamericano, en términos teóricos, algún aporte que jerarquizarías, ¿no? Porque indefectiblemente nos terminamos siempre refiriendo a teorías provenientes de otros contextos, y bueno, pasamos por ahí, pero al final cuando terminamos nuestras investigaciones, siempre queda la pregunta de, bueno, ¿qué quedó acá como aporte teórico o qué podemos tirar hacia
al otro hemisferio. Entonces mi pregunta era si ves alguna peculiaridad ahí. Es para los tres en realidad, pero creo que a Marisa en particular, porque fue quien lo abordó más directamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes las presentaciones. Tengo una pregunta para Eduardo, que empezó señalando la heterogeneidad de los movimientos sociales relevantes, populares relevantes, y después al final cuando habla de los contratos sociales, hablaba de la definición de nuevos contratos sociales que definen los límites de cómo las élites ejercen su dominación a través de la acumulación de capital. Entonces mi pregunta tiene que ver con si esa heterogeneidad de movimientos populares incluye movimientos que son, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento de la diversidad sexual, cuyas demandas, cuyas agendas no tienen meramente que ver con temas del capitalismo, ¿no? Aunque sí los incorporan. Entonces, los contratos sociales, los nuevos contratos sociales a los cuales refiere, serían múltiples y que dependerían de los diferentes, esta variedad de movimientos o los movimientos, los que en un momento se llamaban nuevos movimientos sociales, feministas, etcétera, no entran dentro de estos, siguen siendo otro tipo de caso. Gracias. Nada más, yo también más o menos en esa línea. Hubo algunos movimientos sociales que no venían del campo popular en los últimos tiempos en América Latina. Quisiera saber, en general, en los tres, estoy pensando en ese movimiento que apoyó el impeachment de Dilma y el Chau Querida tan famoso de Brasil. Y estoy pensando también en las marchas por la libertad que se dieron durante la pandemia en Argentina, digamos. ¿Qué entidad tiene en el conjunto de movimientos sociales? Si los podemos considerar o no, o si son simplemente movimientos reaccionarios, digamos. No, si no tenemos otra más. ¿Sí? Una más. Consulta pequeña. Se hacía referencia en un momento a esta idea de que durante la primera incorporación el fuerte componente anarquista hacía que hubiera una desconfianza hacia los partidos y cómo ha habido una especie de vuelta hacia esa cierta lógica. Yo tenía la duda de si de cierta manera el ciclo progresista y el hecho de que durante muchos de los militantes más cercanos a los partidos fueran cooptados hacia los sectores institucionales no desencadenó esta vuelta a las lógicas de desconfianza partidaria en esta especie de cuando se llega al gobierno, cooptan a los militantes y dejan de escucharnos en nuestros propios lugares de militancia. Bien, si no hay otra más, entonces hacemos la ronda de respuestas. No sé quién quiere empezar. Dos minutos. Dos minutos largos, bueno ya. Voy a ir por parte entonces. Creo que el comentario, la pregunta de Verónica se junta un poco con el comentario sobre movimientos que no son, digamos, a base material. Creo que los dos se juntan un poco, así que los voy a juntar. Directo al grano con Verónica. Esta es la contribución de ustedes ahora, porque no es hasta que llegué aquí y leí el paper que está trabajando Verónica con otros,
que me hacen este tipo de pregunta y me hago yo esta pregunta. Es novedosa para mí. Nosotros definimos bien, con mucho cuidado, que para lo que nosotros estábamos investigando, lo que era importante, digamos, eran problemas materiales, de fondo, socioeconómicos, materiales, cosas que tienen que ver con el bienestar material y las oportunidades de la vida por ese bienestar, etcétera, muy tradicional. Lo hicimos a propósito, en parte, para reducir el campo para nosotros, y segundo, porque no tenemos claro esta pregunta. Ahora nosotros le decimos el quite, pero ahora la están haciendo derechamente. Y voy a ser político ahora y voy a decir sí, no. El paper que leí y que voy a comentar mañana es un paper que la respuesta sería a lo mejor. A lo mejor sí, a lo mejor debería considerarse. ¿Por qué no considerarse? Y la parte que me vendió ese concepto, si van al panel van a escuchar esto de nuevo, la parte que me vendió ese concepto fue por el tipo de framing que tenían que hacer para el extracto socioeconómico primero y el tipo de framing que tenían que hacer para vender, digamos, la idea a los políticos de que estos son cosas que deberían atenderse. Entonces no se hizo por el punto de vista de, qué sé yo, clase media, de autonomía del cuerpo, sino más bien por, mira, aquí hay un problema de salud pública, es una cuestión complicada, y una caracterización de muchas de las mujeres involucradas en esto, que este es el tema del aborto, y para ellas, digamos, que eran personas de bajos estratos socioeconómicos, más encima. O sea, son mujeres de sectores populares que tienen problemas de salud pública en esto, y desde ese punto de vista, adelante. Ahora, en términos de si pudiera, si fuese solamente en base a la cuestión identitaria o de autonomía de una persona, de un individuo, yo creo que, no sé, pues ahí se me complica más el problema. Pero por otro lado, este mismo paper, que es muy rico, propone, y por ende ahora vuelvo a lo que preguntaste, por ideología, de que sí puede haber una congruencia de intereses por ideología. Y desde el punto de vista de que haya eso y de que haya un subgrupo grande definido por identidad, en este caso, si son demandas canalizadas, digamos, en ese sentido, de sectores con dificultades. Ustedes ya ven cómo me complico porque no sé cómo hablar sobre esto, lo siento mucho. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero que sí es algo que debería, yo creo en este momento, y no porque estoy aquí enfrentando personas reales y no en Zoom, creo que sí es algo que se puede pensar. Necesitaría mucha más teorización y de parte de una colaboración que yo diría de equipo entre, bueno, personas que están pensando en lo que nosotros estamos pensando y personas que están pensando en lo que ustedes están pensando, y ver dónde ¿no? Indagar en cómo podemos fortalecer conexiones, si se puede hacer, y si analíticamente tiene sentido, es decir, cómo van a recibir nuestros compañeros todo eso, o si van a rechazar todos nuestros artículos.
Es decir, no pueden mezclar perros y gatos de esa forma. Bueno, ese es mi comentario. No es muy... No me satisface, pero te juro que en los últimos 3 días son los únicos días en que realmente he tenido que enfrentar este problema y me interesa y creo que hay posibilidades. Frente a movimientos de clase media, bueno, nosotros aquí sí me voy a poner duro, ¿no? Nosotros estamos hablando directamente de sectores populares, no estamos hablando de clases medias, así que la respuesta fácil sería excluirlos sencillamente por ese motivo. Las clases medias existen, evidentemente. El rasgo más característico de las clases medias es de que son, no me acuerdo cómo se dice esto en castellano, he pasado mucho tiempo afuera, FECO. ¿FECO? ¿Traducción a alguien? FECO. Que sí, que no, a veces nos gusta la reforma, a veces no nos gusta, depende de cómo esté soplando el viento. Estos son cameleones que se van de un lado para otro, no tienen como consistencia en estas cosas. Ese es uno de sus problemas. Y en términos de los movimientos, de los otros tipos de movimientos, o sea, los que están en contra de la parte socioeconómica progresivamente identificados sectores de otras razas, colores, sentires. Yo me alegro mucho que no le pusiste pelos en la lengua a la cosa. Sí, son reaccionarios. Para mí no hay vuelta que darle con eso. Ahora, lo que sí son, entonces, son movimientos contracontestatarios, sencillamente. O sea, no hay por qué pensar de que hay una cosa lineal, que la incorporación es para toda esta gente. Es para toda esa gente ahí, esos son los que el sistema está incorporando ahora. Otros se sienten que se quedaron afuera y van a patalear y ahí viene el juego de fuerza. Y ahí, bueno, y ese ya es otro juego, dependiendo de qué tan fuertes es la parte política de los que están incorporados ya, contra los cuales se están armando otros movimientos, de qué tan fuerte está esa relación, qué tanto pueden resistir. Eso tiene que ver con la durabilidad de la zona. Y ese es el punto que recién estamos empezando a trabajar. Pero claro, nadie te da nada sin una pelea. Eso es todo lo que te Pedía el micrófono. Va. Sí, no, bueno, sobre ese punto no tengo mucho más para agregar sobre el campo de la reacción y estoy de acuerdo con la lectura de Eduardo. Con respecto a la pregunta de Vero, el peronismo como un caso consistentemente híbrido, lo planteé brevemente ahí y lo sigo pensando así. Híbrido en el sentido de que mantuvo alianzas fuertes con el mundo laboral, tanto formal e informal, que al menos en los periodos de Néstor y Cristina le dieron cierta capacidad de radicalismo en la esfera de política pública y una distribución de poder social como algún tipo de empoderamiento que en mi lectura ayudó a prevenir algún levantamiento o desplazamiento desde la izquierda. Argentina contuvo las movilizaciones que tuvo Chile, que tuvo Brasil, por ejemplo, del flanco del campo popular, aunque no previnieron divisiones que lo debilitaron fuertemente. O sea, por eso mantuvo las conexiones y al mismo tiempo fue uno de los casos que se debilitó internamente y parte del surgimiento de Massa en el pasado fue producto de esa fractura, de esa debilidad. Entonces lo veo como en términos de pensar relaciones entre partidos y movimientos como un caso híbrido. Tal vez lo excluí de la presentación porque pensando en la nueva oleada de incorporación, Argentina fue este caso que salió de la crisis política con una fuerza política preexistente, con experiencia de gobierno y demás, y esa fue la salida rápida para excluirlo de los casos.
pero bueno, recién vine de Argentina justamente y está todo bien, no pasa nada. Los indicadores BDM dicen que está todo bien. Sí, y con respecto al componente anarquista, ¿de dónde surge? Yo creo que hay una hipótesis ahí que realmente no la sé, simplemente es una observación que me parece palpable, que estamos de nuevo en un momento, no sé cómo llamarlo, si es prepartidista, yo le puse preleninista para ponerle un nombre, pero tal vez viene de una falta de una autocrítica, de las experiencias de izquierda y las vulnerabilidades a las que tuvieron o fueron propensas. Tal vez no, pero realmente no lo sé, pero me parece que está eso. Está tanto especialmente en el campo de la izquierda. Excelente pregunta, Germán. Esa sobre, solo preguntas fáciles, ¿no? ¿Cómo repensamos esos temas a partir de la peculiaridad de lo latinoamericano? Porque siempre estamos refiriéndonos a otros contextos. Esa es una discusión que hemos tenido con colegas como Federico Rossi, ustedes mencionaron ya. Organizamos un libro que iba mucho en ese sentido hace algunos años, de mostrar cómo desde América Latina estamos contribuyendo con teoría innovadora sobre movimientos sociales, y yo creo que sí avanzamos mucho. Hay varios conceptos y discusiones, sobre todo en esa discusión sobre la interfaz entre movimientos sociales y sistema político, ¿no? Toda la discusión sobre repertorio de interacción, encajes institucionales, yo creo que, y claro, si vamos más atrás, toda la discusión crítica sobre el tema del corporativismo, de regímenes de intermediación de interés, yo creo que sí, que América Latina ha contribuido mucho para la literatura, aunque quizás no sea obviamente tan citado o tan, ¿no? O tan publicado, por ejemplo, en inglés. Eso ha estado cambiando bastante, yo creo, en los últimos años. Yo creo que hay que avanzar más. Vuelvo a hablar de esa reseña del libro de Sidney Terrell. Yo creo que hacemos muy claramente una crítica a una mirada demasiado, yo decía, simplificadora, ¿no? O cortoplacista, o, ¿no? de cómo Sidney Terrell específicamente, pero que es un autor importante en la literatura internacional de movimientos sociales, trabajó el tema, pero yo creo que no avanzamos mucho en pensar, bueno, y a partir de ahí, ¿qué? ¿No? Y yo creo que hoy ustedes avanzaron ya bastante. Una cosa que hemos pensado mucho desde nuestro grupo de investigación, que yo creo que podemos avanzar más, es el concepto de movimiento social, y en qué medida el concepto de movimiento social sigue siendo útil, en qué circunstancias, y cómo se diferencia, por ejemplo, del concepto de activismo, que yo confieso está usando cada vez más, porque como me interesa el activismo digital, el concepto de movimiento social requiere una identidad colectiva, requiere una sustentabilidad a lo largo del tiempo, y me parece que ahora tenemos mucho más fragmentación en el activismo. No necesariamente menos activismo, no sé si sería... Yo creo que fuiste un poco pesimista, pero yo sería menos, pero quizás porque estoy mirándolo de otra manera, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema del más ser una reliquia. A propósito, no traje el ejemplo del PT, que sería el ejemplo paradigmático, digamos, en Brasil, y hablé de otras cosas, pero que tiene que ver con una relación que efectivamente es distinta, ¿no? Es mucho más fragmentada, es quizás menos sustentable a lo largo del tiempo, pero que me parece que es hacia a dónde vamos, y en ese sentido sí, ¿no? Yo creo que hay bastante espacio para desde América Latina contribuir para ese debate. Bueno, muchas gracias a los tres y gracias a todos por haber soportado hasta esta hora. Y mañana entonces a las 9:30, ¿no? Ya quedan casi 13 horas, o sea que en un rato. Entre
Entre que llegan a casa y vuelven ya más o menos está. Bueno, así que nos vemos mañana.